¿Sabías que existen seres vivos capaces de desafiar las leyes de la supervivencia, aguantando meses e incluso años sin recibir una sola gota de agua, mientras mantienen intactas sus funciones vitales, su color verde y su capacidad de regeneración? Lo más sorprendente de todo es que probablemente una de estas maravillas de la evolución podría estar creciendo hoy mismo en tu balcón, en tu patio o incluso dentro de tu sala, sin que tengas que dedicarle ni un minuto de tu tiempo a regarla. Estamos hablando de organismos que han perfeccionado el arte de la escasez, convirtiendo el desierto, un lugar que para nosotros es sinónimo de muerte, en su hogar privilegiado. Muchas personas creen que para tener un jardín hermoso es necesario vivir con la manguera en la mano, pero la realidad botánica es radicalmente distinta y mucho más fascinante de lo que imaginas. Hoy vamos a explorar 5 plantas que han conquistado los climas más áridos del planeta, desarrollando mecanismos biológicos tan complejos que parecen sacados de una película de ciencia ficción. La número 1 de nuestra lista ha sorprendido incluso a los científicos más experimentados por su capacidad casi sobrenatural de mantenerse hidratada en condiciones que matarían a cualquier otra especie en cuestión de horas. Quédate hasta el final, porque lo que descubrirás hoy cambiará para siempre la forma en que entiendes la resistencia natural y te dará las claves para transformar cualquier rincón seco en un oasis de vida autosuficiente. Comenzamos nuestro recorrido con la legendaria aloe vera, también conocida en muchas culturas como la planta de la inmortalidad. Esta suculenta, originaria de las regiones áridas de la península arábiga y el norte de África, ha sido venerada durante milenios por civilizaciones como la egipcia, la griega y la china, quienes no solo la utilizaban para embellecer sus hogares, sino como una farmacia viviente. El secreto de su supervivencia reside en sus hojas carnosas, que funcionan como verdaderos tanques de almacenamiento de agua. Dentro de estas hojas, la planta ha desarrollado un tejido especializado llamado parénquima acuífero, una estructura gelatinosa que retiene la humedad con una eficiencia pasmosa. Cuando llueve, aunque sea una precipitación mínima, el aloe absorbe el agua rápidamente a través de sus raíces superficiales y la almacena en este gel interno, permitiéndole sobrevivir durante semanas o meses en periodos de sequía extrema. Para cultivarla, el error más común que comete la mayoría de la gente es tratarla como si fuera una planta común de jardín, regándola en exceso y provocando que sus raíces se pudran irremediablemente. La clave para sembrarla con éxito es utilizar un sustrato que drene el agua de forma casi inmediata, una mezcla de tierra con mucha arena o piedra pómez que imite las condiciones de su suelo original. Aunque puede tolerar la sombra, el aloe vera ama la luz solar directa, pero si la sacas de un lugar oscuro a pleno sol de golpe, sus hojas pueden quemarse, por lo que la aclimatación gradual es fundamental. Un dato curioso que muy poca gente conoce es que el aloe vera posee un metabolismo llamado metabolismo ácido de las crasuláceas, lo que significa que abre sus poros para respirar solo durante la noche, evitando así la evaporación del agua durante el calor del día. Esto la convierte en una planta extremadamente eficiente, una maestra del ahorro hídrico que deberías tener en casa no solo por su belleza, sino por sus múltiples usos medicinales en el tratamiento de quemaduras y afecciones cutáneas. Pero espera, porque la siguiente planta de nuestra lista hace algo todavía más increíble, desafiando a los animales que intentan devorarla mientras se mantiene verde bajo un sol abrasador. Hablamos del nopal, o opuntia, una de las cactáceas más emblemáticas y resistentes que existen en el continente americano. Desde el desierto de Sonora hasta las tierras altas de México y el sur de Estados Unidos, el nopal ha sido un pilar fundamental para la supervivencia humana, proporcionando alimento y agua en los entornos más hostiles. Su capacidad para sobrevivir con casi nula hidratación se debe a una adaptación evolutiva fascinante. Sus hojas se han transformado en espinas para reducir la superficie de contacto con el aire y evitar la pérdida de humedad por transpiración, mientras que su tallo, que es lo que nosotros vemos como las paletas, se ha convertido en una estructura fotosintética gigante capaz de almacenar litros de agua. El nopal puede pasar meses sin recibir agua, utilizando las reservas que acumuló durante la temporada de lluvias para mantener sus procesos metabólicos estables. Si quieres sembrar un nopal, solo necesitas una paleta madura. Basta con dejarla secar un par de días para que la herida cicatrice y luego enterrarla parcialmente en un suelo arenoso y bien drenado.
No necesita fertilizantes químicos complejos, ya que se ha adaptado a suelos pobres en nutrientes donde otras plantas morirían de inanición. El error principal es intentar cultivarlo en macetas demasiado pequeñas. El nopal necesita espacio para desarrollar un sistema radicular fuerte que le permita anclarse al suelo y buscar la humedad profunda de la tierra. Un dato sorprendente es que el nopal no solo sobrevive, sino que es una de las plantas más eficientes del mundo en la captura de carbono, lo que significa que además de ser un guerrero de la sequía, es un aliado indispensable en la lucha contra el cambio climático. Su uso moderno se extiende desde la gastronomía gourmet hasta la creación de bioplásticos, demostrando que esta planta milenaria sigue siendo el futuro de la sostenibilidad. Ahora bien, lo que descubrirás a continuación probablemente cambiará la forma en que ves las plantas resistentes, porque pasamos a una especie que ha sido la base de economías enteras durante siglos. Hablamos del agave, una planta majestuosa que puede vivir décadas y que es, sin duda, una de las reinas de la aridez. Originario de las zonas tropicales y desérticas de América, el agave es una planta suculenta que acumula agua en sus hojas gruesas y fibrosas, las cuales pueden llegar a medir más de 1 metro de largo. Su estrategia de supervivencia es la paciencia. El agave puede mantenerse en un estado de letargo metabólico durante periodos prolongados, esperando la condición perfecta para crecer. La forma de roseta de sus hojas no es casualidad, ya que está diseñada para recolectar el agua del rocío nocturno y canalizarla directamente hacia el centro de la planta, donde se encuentran sus raíces. Para cultivarlo, debes entender que el agave necesita mucho espacio y una exposición solar total. No es una planta para interiores oscuros. El error que la mayoría comete es regar el agave con la misma frecuencia que a una planta ornamental de jardín, lo que suele resultar en la pudrición del corazón de la planta. Lo ideal es dejar que el suelo se seque completamente entre riegos, y en invierno es mejor olvidarse de él por completo. Un dato asombroso sobre el agave es su ciclo de vida reproductivo. Muchas especies de esta familia son monocárpicas, lo que significa que florecen una sola vez en su vida, produciendo una vara floral gigantesca que puede alcanzar varios metros de altura para luego dar paso a una nueva generación. Es un espectáculo natural impresionante que simboliza la perseverancia y el ciclo eterno de la vida en condiciones extremas. Y hablando de resiliencia, no podemos dejar fuera a la lavanda, una planta que, a diferencia de las anteriores, no es un cactus, sino un arbusto aromático que ha conquistado el Mediterráneo con su fragancia y su increíble capacidad de adaptación. La lavanda es nativa de las zonas montañosas y secas del sur de Europa, donde crece en suelos calcáreos, pobres y pedregosos. ¿Cómo sobrevive sin agua constante? Su secreto está en sus hojas pequeñas y cubiertas de una fina capa de pelos blanquecinos que crean una barrera contra el viento y el sol intenso, reduciendo drásticamente la evaporación. Además, sus raíces son capaces de penetrar profundamente en las grietas de las rocas buscando la humedad subterránea que otras plantas jamás alcanzarían. Para sembrarla en tu casa, elige un lugar donde reciba al menos 6 horas de sol directo y asegúrate de que el suelo sea muy ligero y con un drenaje excelente. Si el agua se estanca en sus raíces, la planta morirá en pocos días. El error más común con la lavanda es podarla en el momento equivocado o de forma excesiva, lo que estresa a la planta y reduce su capacidad de florecer. La poda debe hacerse siempre después de la floración, eliminando solo las puntas para mantener su forma compacta. La lavanda es apreciada mundialmente por sus aceites esenciales, utilizados en aromaterapia para reducir el estrés y mejorar el sueño, pero también es una planta fundamental para los ecosistemas, ya que atrae a polinizadores como abejas y mariposas que son vitales para nuestro medio ambiente. ¿Sabías que los antiguos romanos utilizaban la lavanda en sus baños para perfumar y desinfectar? Su historia es tan rica como su aroma, y cultivarla es una forma de conectar con una tradición botánica que ha perdurado por siglos. Finalmente, llegamos a la número 5, una planta que ha sobrevivido incluso en condiciones extremas, y que ha sorprendido a científicos por su robustez, el romero. Esta planta, originaria de la región mediterránea, es un ejemplo clásico de cómo la evolución puede crear una planta que es, al mismo tiempo, resistente a la sequía, al viento y a las heladas ligeras. El romero tiene hojas coriáceas, es decir, duras y con una textura similar al cuero, que le permiten conservar su humedad interna incluso bajo un sol abrasador. Su sistema radicular es extremadamente eficiente, capaz de extraer agua de suelos extremadamente secos y compactos. Para sembrar romero,
Solo necesitas un esqueje o una semilla y un lugar con mucho sol. No requiere suelos ricos en materia orgánica. De hecho, prefiere los suelos pobres donde otras plantas morirían. El error fatal que comete la mayoría es el exceso de riego. El romero prefiere pasar sed antes que tener las raíces encharcadas. Si ves que sus hojas se vuelven amarillas, es una señal clara de que lo estás regando demasiado. El romero no solo es un excelente repelente natural de plagas para tu jardín, sino que es uno de los condimentos más apreciados en la alta cocina mediterránea, conocido por sus propiedades antioxidantes y su capacidad para mejorar la memoria y la concentración. Un dato científico fascinante es que el romero produce compuestos volátiles como el cineol y el alcanfor, que no solo le dan su aroma característico, sino que actúan como un escudo protector contra enfermedades fúngicas y el ataque de insectos herbívoros. Es, en esencia, una planta que se cuida a sí misma, un verdadero guerrero de la horticultura que debería estar en el jardín de cualquier persona que busque eficiencia y belleza sin esfuerzo. Al analizar estas 5 especies, nos damos cuenta de que la naturaleza lleva millones de años resolviendo problemas de supervivencia que nosotros apenas comenzamos a comprender a través de la tecnología y la agricultura regenerativa. El aloe vera, el nopal, el agave, la lavanda y el romero no son solo plantas decorativas, son maestras en el arte de la gestión de recursos, modelos de sostenibilidad que nos enseñan que, a veces, menos es más. En un mundo donde el agua dulce se vuelve un recurso cada vez más escaso, integrar estas plantas en nuestros espacios no es solo una elección estética, es una decisión consciente y responsable. ¿Alguna vez te has detenido a observar cómo estas plantas reaccionan a los cambios de estación? ¿Te has fijado en la fuerza con la que sus raíces se aferran a la tierra, buscando vida donde parece que solo hay polvo? La próxima vez que camines por un sendero seco o mires tu propio jardín, recuerda que estas especies están realizando un trabajo silencioso y constante para mantener el equilibrio de su entorno. Cultivarlas es una invitación a observar el ritmo lento y metódico de la naturaleza, una lección de paciencia que nos recuerda que la verdadera fuerza reside en la adaptación. Ahora que conoces los secretos de estas 5 plantas, me encantaría saber cuál de ellas ya tienes en casa o cuál planeas sembrar este fin de semana. ¿Te ha sorprendido la capacidad de almacenamiento de humedad del nopal o quizás el ciclo de vida único del agave? Déjame tu respuesta en los comentarios porque tu experiencia es parte fundamental de esta comunidad de amantes de la botánica. Y si este video te ha ayudado a ver las plantas resistentes con otros ojos, no olvides suscribirte y activar la campanita, porque seguiremos desentrañando los misterios de la vida vegetal que crece justo frente a nuestras casas, esperando ser descubierta. La naturaleza, en su infinita sabiduría, ha diseñado soluciones para cada desafío climático, y quizá la próxima gran lección para nuestras vidas esté brotando silenciosa y paciente en ese pequeño rincón de tu patio que pensabas que era imposible de cultivar. La resiliencia no es una virtud exclusiva de los seres humanos, es una fuerza que recorre las venas de cada hoja y cada raíz. Una fuerza que nos recuerda que, incluso en los tiempos más secos, siempre es posible florecer si sabemos cómo gestionar nuestra energía y nuestros recursos. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje botánico, y recuerda, la próxima vez que veas una planta que parece ignorar la falta de lluvia, detente un momento, obsérvala con detenimiento y admira la perfección de su diseño, porque en esa pequeña estructura, en esa hoja o en esa espina, se esconde la historia de millones de años de éxito evolutivo que ha logrado conquistar los lugares más inhóspitos de nuestro planeta. Nos vemos en el próximo video donde seguiremos explorando las maravillas ocultas del mundo natural.